Bienvenidos, manitas. Seguimos con esta miniatura y hoy es el turno de la decoración. En el primer vídeo hicimos la estructura y en el segundo los muebles. Si no los habéis visto, en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a los dos vídeos. Deseando verla ya terminada, así que acompañarme, que empezamos. La primera pieza que voy a hacer, algo sencillito para ir rompiendo mano. Una alfombra, un rectángulo de tela de saco que deshilacho los bordes. Y para el diseño de mi alfombra, una servilleta y decoupage. He hecho mano de mi cajita de piezas sobrantes de otros trabajos y me encuentro una estrella que por el tamaño me viene ideal. Otra decoración sencilla, esta estrella con un mondadientes y un trocito de cartón o maderita como base. Perchero de pie rústico. Seguro que tenéis alguna cajita de estas, son las que contienen los chipboards de maderita. Normalmente yo las suelo comprar en el Teddy y me guardo estas cajitas. Voy a aprovechar un cuadradito para hacer una pequeña cesta de herramientas. Con una sierra eléctrica he separado estos cuadraditos y me voy a quedar con este. Para hacer el asa, pues un palito de manualidades, un palito de presor delgadito y un palito de brochetas. Pasamos a hacer estas pequeñas cajitas que la tapa también se abre. Este tamaño es cuadradito de 2,5 por 2,5 en la base. Un cuadrado de 6,5 por 6,5. Y vamos a hacer las siguientes marcas. A 2 centímetros la primera marca para marcar el lateral, que el alto de la cajita va a ser de 2 centímetros. La base de 2,5, pues marcamos los 2,5 a 4,5. Primero 2 a 4,5 y lo que nos queda son otros 2 centímetros. Le damos la vuelta y volvemos a hacer las mismas marcas a 2 y a 4,5. Y ahora vamos a hacer los siguientes cortes. En esta primera marca hasta donde se cruza con la siguiente marca. Cortamos. Y aquí lo mismo, estamos haciendo las pestañas que pegaremos hacia el interior en los laterales. En el otro lado igual. 2 pestañas y otras 2 pestañas. Pues en estos 4 cuadraditos, aquí en la esquina del papel, cortamos en ángulo. Y ahora estas pestañas las vamos a hacer un poquito más pequeñas porque no nos caben en el lateral. Cortamos así a la mitad
Y ahora esto lo vamos a pegar en este lateral de aquí que no tenía pestaña. Esta aquí y estas dos en este lado de aquí. Y ya tendremos la base de la cajita formada. Para hacer la tapa la voy a hacer que el lateral mida 1 centímetro. Para ello el cuadrado que vamos a cortar va a ser de 4,7 por 4,7. El cuadrado que hagamos central tiene que ser un poquito más grande que el de la base para que la tapa encaje bien. Primera marca a 1 centímetro para el lateral. Esta vez lo vamos a marcar de manera diferente para que tengáis dos opciones. Le doy la vuelta y vuelvo a marcar 1 centímetro. Le doy la vuelta, vuelvo a marcar 1 centímetro y por la última vuelta y en el último lateral otro centímetro. Así igual os parece más fácil. Vamos a formar las solapas. El primer corte aquí como antes y aquí en ángulo. Siguiente corte, siguiente ángulo. Otro corte, siguiente ángulo. Y el último corte y otro ángulo. Y ahora ya la vamos a montar. Y ya tenemos la tapa. ¿Veis que entra perfectamente? Ahora vamos a hacer una redonda. Vamos a cortar una pieza de 9,5 centímetros por 3,5 centímetros y vamos a marcar en la medida de los 3,5 medio centímetro. Le damos la vuelta y lo mismo, marcamos otro medio centímetro. Cortamos aquí en ángulo y aquí también. Esto es una pestaña y esta es otra pestaña. En la más larga vamos a cortarle en triangulito, piquitos. Le damos forma redondeada a la cartulina. Y vamos a pegar estas pestañitas a un trocito de papel. Primero cerramos el círculo y después las pegamos al papel y dejamos secar. Mientras tanto vamos a hacer la tapa, una tira de 1,5 centímetros y marcamos medio centímetro. Volvemos a cortar las pestañitas en forma de triángulo y hacemos lo mismo que hemos hecho con la tapa. Y ya tenemos la cajita redonda. Vamos a montar un farol. Palitos de manualidades cuadrados de 3 milímetros de grosor. Vamos a cortar 4 piezas de 4 centímetros de alta y con los mismos palitos vamos a cortar 8 piezas de 1,5 centímetros de largos. Con maderita de balsa finita vamos a cortar 2 cuadrados de 2,5 por 2,5. Uno será para la base y el otro para la parte de arriba. Y para la parte de arriba también vamos a cortar otros 2 cuadrados de 1,5 por 1,5. En uno de los cuadraditos pequeños vamos a marcar la mitad, 0,7. Y vamos a hacerle unas pequeñas muescas porque ahí después vamos a colocar el asa del farol, que la voy a hacer con alambre. Y vamos a empezar a montar. Voy a ir pegando las piezas con cola blanca de carpintero.
Mientras se me seca el farol, voy a hacer una vela para el interior, una barra de silicona de las gorditas y voy a cortar unos 2 centímetros, un alfiler y lo clavo en el centro. Le damos color y dejamos secar. Una vez seco el farolillo, le damos color. Vamos a hacer un sombrerito de paja. Cogemos un pincel o cualquier utensilio que tengamos aquí, la parte o bien redonda o cuadrada, eso no importa, pero que sea de este tamaño más o menos, 2 centímetros de diámetro tiene. Voy a utilizar tela de saco, tela arpillera, para pegarlo aquí, en esta parte, pero antes, para que la cola no pegue la tela al mango del pincel, lo voy a cubrir con cinta adhesiva. Al círculo de la tela le voy a hacer 4 cortes sin llegar al centro. Y vamos a ir aplicándole cola a la tela para que se vaya pegando y sobre todo endureciendo. Y vamos cortando la tela para adaptarla a esta forma. Cola blanca que he rebajado con un poquito de agua. Y para que se seque sin perder la forma, yo le coloco una gomita en la parte de abajo para que no se quede marcada la parte de arriba. Mientras esto se seca, cogemos otro trocito, otro cuadrado, un poquito más grande, y le vamos a aplicar cola y dejar secar en plano. He hecho otro un poquito más pequeño para ver qué tamaño me gusta más. Este me parecía que era un poquito grande, pero bueno, ahora que lo he sacado del pincel, del mango, no me parece tan grande, pero bueno, he preparado otro. Cuando ya está seco por fuera, lo que vamos a hacer va a ser retirarle la goma para que se seque por dentro. Y con cuidado vamos sacándolo del pincel. Y ahora dejamos que se seque el interior. Y le damos forma a la parte de abajo. El trocito de tela que también encolamos, he cortado un círculo. Cogemos esta parte, la colocamos por la parte de atrás, marcamos su tamaño. Y ahora vamos a vaciar esa zona, pero sin llegar a la marca. Y ahora vamos a hacer unas pestañitas hasta la marca. Y las vamos a pegar hacia el interior del sombrero. Para pegar las dos piezas voy a utilizar silicona caliente. Va a ser mucho más rápido y se va a quedar en el instante en su sitio. Y me voy a ayudar con el mismo pincel que utilicé para darle forma. Y ahora vamos a terminar de darle forma al ala del sombrero, un poquito más pequeña. Y para decorarlo, una cinta estrecha y un par de flores. Y ya estará listo. Siguiente pieza, vamos a hacer un flexo para el escritorio. Yo voy a utilizar porcelana fría, pero también podéis utilizar el envase de los huevos de codorniz. Ya hicimos una lámpara de pie con ese material que lo podéis encontrar en el vídeo de la miniatura de la biblioteca. Yo, como en estos momentos no tengo ese tipo de envase, la parte donde va la bombilla la voy a hacer con pasta de modelar. Y empezamos a hacerle el orificio y darle forma redondeada. Y con esta forma dejaremos secar. Mientras se nos seca, vamos a ir haciendo el resto de las piezas. Bolitas de pórex, yo tengo estas que compré en un bazar chino, una más chiquitita que otra. Esta será no llega al centímetro y esta de medio centímetro de diámetro. Y alambre.
Yo tengo este que es de bisutería. Un truquito para dejar el alambre así completamente recto cuando está deformado, lo colocáis en la mesa. Una tabla de corte o una libreta, cualquier superficie plana y rígida. Y ya lo tenemos recto. Y cortamos dos piezas, una un poquito más grande que la otra. Yo las he cortado a ojo y me da 4,5 y esta 3,8. Pues vamos a empezar a montarlo. Y para la base yo voy a utilizar este tapón que es de un medicamento. Yo tengo aquí mi cajita de miniaturas y todo lo que me parece que me puede servir lo voy echando en esa cajita. Este ya me trae el orificio, con lo cual, perfecto. Si no, pues lo haríamos con un punzón. Le voy a cortar un trocito de aquí de la base, porque no quiero que sea tan alto. El interior lo voy a rellenar con una bolita de porcelana fría, un poquito de pegamento para que no se me mueva. Y ahora ya montamos todas las piezas. La bolita de pórex más pequeñita, hacemos un orificio que atraviese toda la bola. Y vamos a colocar el alambre que era más pequeñito. Otro orificio para colocar el siguiente alambre que tenemos. La bolita más grande le vamos a quitar un pedacito chiquitín para hacerla plana y poderlo pegar después a lo que se nos está secando con la porcelana fría, la parte donde va la bombilla. Y hacemos un orificio en un lateral para colocarlo aquí, en la puntita de la pieza que va en horizontal. Esto después irá aquí pegado. Y ahora cola en esta parte de aquí abajo y lo colocamos en nuestra base, atravesando la pasta de modelar. Y lo vamos a dejar secar todo muy bien antes de continuar. Paso a darle color con pintura acrílica blanca. Y ya pasamos a terminar de montarlo, pegándole la pantalla del flexo de la lámpara y aprovechando unos auriculares viejos que ya no me funcionan, he cortado un trocito para simular el cable. Pasamos a hacer la lámpara del techo y os voy a dar tres opciones. O bien utilizáis los cartones de huevo, recortándole la forma así de lámpara. Estas campanas también os pueden servir porque tienen una forma bonita. O lo que yo voy a utilizar, que es una ventosa. Empezamos quitándole el ganchito porque esto no me sirve, pero lo guardo, puede que en otra miniatura me valga. Esto va a ser la forma de mi lámpara. Es de esas lámparas colgantes que son de estilo industrial. Para el tensor que sujeta la lámpara podéis utilizar o bien una cadenita, un cordón, incluso los cables de los auriculares que parecen cables de la luz. Pues también nos puede servir, pero yo no quiero que la lámpara se esté moviendo cuando yo mueva la miniatura, así que he decidido colocarle alambre. Le hacemos un orificio con un punzón y esta vez pegamento instantáneo. Colocamos y vamos a dejar que se seque antes de seguir. Como bombilla, pues voy a coger esta semi-esfera que es de cristal, es de bisutería y se la voy a pegar aquí en el interior, pero eso lo haré después de haber pintado mi lámpara. Seco el pegamento, paso a darle color y voy a utilizar para la pantalla color cobre, una pintura metálica, y para el resto negro. Pegamos la bolita que va a simular la bombilla y en la parte superior un embellecedor como si fuese la escayola que va a ir después en el techo. Y ya la tenemos lista. Pasamos a preparar riel y cortina para las dos ventanas. Palito de brocheta, un par de abalorios y alambre plano de bisutería. Y evidentemente la tela, la cortina. El largo del palito de brocheta que sea un poquito más que del ancho de nuestra ventana. Y vamos a ir afilando
los extremos para después nos pueda entrar sin problema los abalorios, que van a ser el remate del riel. Vamos a hacer las 2 piezas para poder colgar el riel a la pared. Con el alambre plano de bisutería vamos a dar una forma de U. Le damos color y dejamos secar. Y cuando la pintura esté seca, montamos las piezas. Pues ya tengo aquí un montón de cosas, como veis. Algunas de ellas no las he grabado porque o bien no tienen demasiado que enseñar, ahora os explicaré lo que es, y otras cositas que podéis ver en otros vídeos de miniaturas, como por ejemplo platos y vasos hechos con resina. Os lo voy a dejar todo detallado con enlace directo a cada vídeo para que podáis ver cómo hacer estas piezas. O libros que me sobraron de la miniatura de la biblioteca. Frasquitos que también compro en el Teddy, que he rellenado con serrín teñido. Este otro frasquito que le he colocado caracolas diminutas, chiquititas. Este es un cuadrado de madera, es un abalorio que le he puesto unas flores. Aquí esto simulando que son unos botes o unas latas. Esto simplemente barritas de silicona que cortamos a la altura y pintamos, no tiene más. ¿Veis? Están pintadas, no tiene nada más. Una macetita con una planta colgante, que es una plantita de tela. Estas macetitas son de madera, van en estas bolsitas, que también me las compré en el Teddy, pero en los vídeos del invernadero, ahí también podéis ver cómo hacer macetas. Todo os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Caracolas de un tamaño un poquito más grande que puedo ir colocando por ahí. Aquí simplemente cuadraditos de tela que he doblado y he pegado uno encima de otro. Tengo estos abalorios metálicos que no sé si voy a utilizar, pero la temática marinera me va bien. Y ya está, el resto de cosas creo que ya lo habéis visto en el vídeo. Así es que ahora lo que voy a hacer va a ser ir colocándolo todo en la estancia. Una vez todo colocado puedo ver si le falta algún detalle o lo dejo como está. Así que vamos a ir pegando todo o bien con cola blanca o con silicona caliente. Para que me sea más fácil luego colocarlo, primero voy a pegar los elementos que van a ir encima del escritorio y dentro del mueblecito.
Pues ya está listo. Le he puesto dos cositas más. Aquí un cesto que hice para otra miniatura y nunca utilicé. Está hecho con cartulina y cuerda. Lo podéis ver en la miniatura de la cocina. Creo que hice un cesto similar. Le he puesto un trocito de tela en el interior a modo de mantita. Y este bolso con tela vaquera, que se me ha terminado la batería de la cámara, no me he dado cuenta y no se ha grabado nada. Pero simplemente ha sido cortar dos trocitos dándole esta forma de tote bag y colocándole una cuerda a modo de asa y lo he pegado en la silla. Y este es el resultado final. Ahora os lo muestro con más detalle. ¿Qué os parece? Una estancia con vistas al mar que invitan al relax. Detalles podríamos ponerle más, pero creo que por hoy es suficiente. Cualquier material nos sirve para hacer bonitas decoraciones. Espero que hayáis disfrutado de los 3 vídeos que completan esta miniatura. Darle like, compartir y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Os avanzo que en la próxima semana damos comienzo a los vídeos navideños de este 2024. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.